Gracias por continuar con nosotros. Tenemos que el presidente y candidato a la reelección del Partido de la Liberación Dominicana y el bloque progresista, Danilo Medina, realizó una caravana que constituye el respaldo de miles de ciudadanos del Nordeste con miras a obtener una nueva victoria en las elecciones del 15 de mayo. Miren ahí las actividades del presidente Medina en el Nordeste ayer. El recorrido se inició a la 1:30 de la tarde en Guaraguao, localidad arrocera del Bajo Yuna, provincia de Duarte, donde agricultores manifestaron su respaldo a las políticas de apoyo dado por el mandatario a ese sector productivo. Los productores expresaron su simpatía exhibiendo letreros en donde le daban las gracias al jefe de Estado por la entrega de títulos definitivos de sus parcelas y el dragado del río Yuna. Otros tomaron las calles para saludar al candidato de su paso por distintas demarcaciones de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. El senador por la provincia, Amílcar Romero, junto al coordinador de la campaña del bloque progresista, Bautista Rojas Gómez, acompañaron al candidato, mientras otros candidatos aliados y del PLD esperaron su llegada en sus respectivas demarcaciones, acompañado de una gran cantidad de seguidores que estaban con ellos. El orden y la coorganización imperaron en el trayecto, a pesar de la extraordinaria afluencia de militantes y simpatizantes que festejaron en la caravana, en la que miles buscaron la oportunidad de saludar a Medina desde las carreteras, las casas, balcones, galerías, azoteas, calles y aceras, en una especie de efervescencia popular. Incluso turistas extranjeros que visitaban la zona se paraban para observar y registrar con sus cámaras cómo la gente celebraba las campañas electorales y la adhesión por el candidato PLDista y del bloque progresista. Ahí eso se explica algunas imágenes que vimos ayer de algunos turistas que encontraron atractivo participar en las actividades de campaña. Pusieron hasta sus gorras y sus banderas, estuvimos viendo. Llegó al municipio de Sánchez, después pueblo turístico de pescadores, donde la gente expresó su entusiasmo haciendo la señal de 4 años más. Esas son las imágenes del presidente Medina en el Nordeste. Veamos ahora las imágenes del Partido Reformista. Estuvo haciendo sus actividades actividades de campaña. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antunvalle, se mostró de acuerdo con las declaraciones del obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, Monseñor Amancio Escapa, de que se preste atención en los hospitales públicos y centros de salud privados a cualquier paciente que sea llevado de emergencia sin importar su estatus social o condiciones económicas. Quique Antún dijo que es inaudito e inexplicable cómo seres humanos en situación crítica son desatendidos en centros de salud por falta de dinero. Vamos a escucharlo. El presidente del PRCC manifestó también que en la República Dominicana obligatoriamente es necesario producir un cambio, no solo para que el sistema de salud brinde mejores atenciones a los ciudadanos, sino para que haya seguridad ciudadana y educación. Dijo que no puede quedarse un solo dominicano que tenga un problema de salud y que no se le ofrezcan atenciones debidas, tampoco un niño, un joven, un adulto que necesite capacitarse y formarse. Ahí lo vemos en una actividad política junto con parte de la militancia del partido. Por lo visto, esta actividad fue en San Pedro de Macorís. Vemos a José Jacín junto al señor Cedeño, candidato a alcalde. José Jacín, candidato a senador. Vamos a escucharlo. ¿Tiene sonido? Bien, esas son las imágenes. También estuvo Antún diciendo que, bueno, el Partido Reformista también tuvo actividades en Santiago, donde el candidato a alcalde de esa ciudad dijo que los recursos de la Cámara de Diputados han sido trasladados a la misma para ser utilizados a favor del presidente de la institución aspirante a la alcaldía, Abel Martínez. Ahí lo vemos. Bien, buenos días, doctor Espinosa, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la revista 110. Tengo una consulta para usted, ¿Qué doctor. pasó, Carlos? Doctor, los papeles de Panamá. Yo creo que se ha hablado de empresas que que estaban de personalidades que quizás algunos líderes mundiales
algunas personas que son presidentes o han sido mandatarios o grandes funcionarios en algunos gobiernos de diferentes países del mundo, en contraposición o lo que es violando la ética o lo que son los límites de la prudencia dentro de lo que han sido las funciones que les ha tocado desempeñar en sus respectivos gobiernos, se ha registrado que en algún momento o en la actualidad pueden tener algún tipo de beneficio fiscal mediante una compañía constituida en Panamá. Ese es un país donde hay beneficios fiscales, donde hay una estructura jurídica reconocida internacionalmente, o sea, no es algo que se hace escondido. Es algo que se hace dentro de lo que es un apego a tratados internacionales, a una legislación propia que permite a muchas personas tener comprar una compañía de carpeta y establecer un centro de operaciones financieras en Panamá. Pero eso está, hasta donde yo tengo entendido, no es ilegal, pero puede presentarse para que algunas personas evadan pago de impuestos en sus países mediante el manejo de operaciones, de transacciones financieras hechas en sus territorios, pero con beneficios que no vayan al territorio, sino que vayan a Panamá. Incluso se habla de que hay 486 empresas de República Dominicana ahí. Se puede decir, Junior, que siendo algo que en Panamá opera legalmente y que es reconocido internacionalmente como un sistema jurídico válido, se puede hablar de que hay ilegalidad en que se tenga una compañía en Panamá. Yo pienso que son dos. Una cosa es la habilitación y operación de la compañía para que pueda beneficiarse del régimen fiscal, de los famosos paraísos fiscales, que le permite, tal como tú planteas, a empresarios o personas que se dedican al comercio poder constituir una compañía en un tercer país donde obtiene algunos incentivos y beneficios fiscales. Sí. Eso no es ilegal. Yo en algún momento, cuando se publicó, creo que en el 2015, un listado de una familia, algunas empresas dominicanas que aparecían como clientes en el banco en el HSBC. Suizo, decía, en principio eso no es una ilegalidad. No. Por ejemplo, a lo mejor el 90% o el 80% de los propietarios de solares en Casa de Campo y Capcana, por ejemplo, son compañías offshore retenedoras de esos inmuebles. Sí. ¿Qué ventaja te da? Bueno, en República Dominicana, por ejemplo, una compañía o una persona que compra un solar en uno de esos proyectos turísticos, digamos Capcana, tiene el beneficio de que la primera compra no paga el impuesto de transferencia y se beneficia por 10 años de una exención fiscal relacionada con el pago, por ejemplo, del impuesto a la propiedad suntuaria. Sí. ¿Qué hace un empresario? Se compra una compañía y cuando vende el inmueble, no se refleja una transferencia en el país, sino que sencillamente se hace un acto societario, por ejemplo en Panamá o puede ser cualquier otro país, y se hace la operación en ese país y en República Dominicana ni se enteran. Ok, o sea, puede decirse que, por ejemplo, tengo una compañía en Panamá y tengo una casa en La Romana. Casa de campo. Vamos a decir. Entonces, si la quiero vender, lo que tengo que hacer es en Panamá, al interesado en comprarla, hacer una sesión de acciones al portador. Ajá. No sé si ya cambiaron, pero generalmente, ¿cómo funcionan esas compañías? Por eso me sorprende cuando veo muchos nombres que salen vinculados. Usted va a Panamá,
o desde aquí, que hay oficinas de abogados que prestan ese servicio. Se Claro. pone en contacto con una oficina de abogados en Panamá. Allá le hacen la compañía sin que usted tenga que ir. Y aquí- Y sin conocer, es más, la firma de abogados que hace la compañía no conoce realmente al beneficiario final. No, ¿Por porque qué? la tienen preconstituidas y alguien las compra para no tener un trámite largo, podríamos decir. No, y sencillamente se usan dos abogados, o no tienen que ser abogados, dos personas residentes en Panamá que prestan su nombre, y hasta que la compañía es disuelta, esas personas figuran ahí. ¿Qué te firman? Firman unos poderes delegándole a un tercero la capacidad de administrar la compañía, de reunirse en cualquier parte del mundo, ceden las acciones al portador, Sí. y acción al portador nadie sabe quién es el dueño. Por eso digo que en la mayor o en una cantidad importante de los casos, los verdaderos beneficiarios no aparecen en la compañía y no son identificados por el tipo de compañía que se hace. Bueno, eso es evasión fiscal, posiblemente, pero es un mecanismo legal que existe. Es un mecanismo Ahora, legal. eso también da lugar al problema del lavado de activos, porque lo que sirve para una cosa sirve para otra también. Eso puede ocurrir. Y generalmente cuando usted ve políticos, usted lo primero que empieza es en corrupción, porque no son empresarios. Y si su iniciación en este tipo de adquisición de compañía coincide con su ejercicio político, pues evidentemente que eso te da una premisa que puede ser equivocada, de que esa persona está utilizando este sistema fiscal para lavar activos, que es lo que hay que determinar en la mayoría de estos casos. Porque para mí no es una actividad ilegal, es una actividad normal, como se hacía en Suiza, que usted depositaba de manera secreta sus recursos Sí. en Suiza. No lo investigaban. Que incluso se lograron acuerdos internacionales para facilitar investigaciones dentro de acuerdos internacionales, no mediante peticiones precisamente con intenciones de persecución criminal. Básicamente, la importancia en muchos casos de las investigaciones de ese tipo de cuentas no es tanto, más que el asunto de el político como propietario o relacionado a una compañía de Panamá, es el uso de esa empresa para desvío de beneficios y fondos y para recibir dinero de operaciones no especificadas en un territorio que no es el país donde se Lo que reside. queda claro que el solo hecho de tener una offshore en Panamá o en Gran Caimán o en cualquier otro lugar donde existan los paraísos fiscales no es prima facie un delito, ni implica que el tenedor de ella esté cometiendo acciones irregulares e ilegales en sus países. Eso es lo primero que hay que tener, claro. Luego habrá que hacer una depuración y demostrar que efectivamente eso se está utilizando para el lavado de activos o para la evasión fiscal, como usted quiera. Sí, porque Pero evidentemente que si hay un tercer país donde yo puedo hacer una operación sin tener que pagar un impuesto, tú y cualquiera lo va a hacer. cualquiera lo hace. Ok, vamos a explicar un poquito eso, de acuerdo a lo que me contó una persona de cómo se hacía. Uno acá va a Panamá, o mediante una firma de abogados que tenga contactos en Panamá, se hace una compañía. Se compra una compañía de carpeta. Se hace el papeleo, O como tú te la digo, haces. del cambio de la composición Tú la de la compras sociedad. o la haces, no hay problema. La compra o la hace. Porque hacer una Ok. compañía en Panamá te dura que una semana, Sí. 10 No, días. 10 días, En 7 10 una días, cosa 15 días tú la tienes aquí en el país. Ok, entonces, esa compañía allá, hay que tomar en cuenta de que bancos de aquí tienen sucursales en Panamá. Bancos de todos los países del mundo tienen representantes en allá mismo en Panamá. Por la razón de que al momento de la creación de la compañía también se crea se utiliza la compañía para crear lo que es la identidad financiera de las operaciones que se van a realizar dentro de Panamá. Se crea una cuenta corriente, instrumento financiero a nombre de la compañía
instrumentos de manejo de efectivo para la compañía que se constituye. Entonces, alguien aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un exportador. Una persona que produce aquí, que produce cualquier bien, lo exporta. Entonces, paga los impuestos aduanales, la mercancía se revisa, sale el furgón, y el pago, en vez de llegar aquí y estar sujeto a lo que son las fiscalizaciones, el pago de impuestos y todo lo relacionado con su actividad comercial, él le dice a su proveedor, hazme la transferencia a mi cuenta tal en Panamá. Ya ahí, con una operación simple y sencilla, se ahorró tener que pagar con muchísimos impuestos aquí. En Panamá no le van a exigir nada de eso. Y creo que eso es algo que es, si bien es lesivo o no es ideal para el sistema fiscal del país donde se encuentre el exportador, del caso que estamos hablando, lesiona lo que es las aspiraciones de recaudación de lo que es un país en base a lo que es la producción. Bueno, evidentemente que eso lo lesiona. Pero lo que te estoy diciendo es que pero no es ilegal. No hay una, en principio no hay una ilegalidad. El adquirir la compañía no lo es tampoco, bajo ninguna circunstancia. Por eso digo, hay que esperar que se investigue y ver cuántas de esas compañías están dedicadas, por ejemplo, a actividades ilegales. Porque una cosa es que usted constituya la compañía legalmente y que después ya se dedica a hacer actividades ilegales. Se dedica al lavado de activos, por ejemplo. Eso es una actividad ilegal. Sí. Y la compañía solo es un instrumento que la utilizan para eso, en esos casos. Pero el tema es importante y hay que esperar que salgan más informaciones al respecto, porque hasta ahora tenemos un listado de 11 millones de documentos. Un listado. 11 millones de documentos del que señalan sí, diferentes personalidades del ámbito político, empresarial, a nivel internacional y parece que local también. Hay personas que tienen compañía y son clientes en Panamá. Por ejemplo, fíjate, el hecho de, se habla de futbolistas, artistas, gente que tiene actividad multinacional. Es decir, gente que recibe ingresos de negocios, de actividad de ilícito comercio, en todas las partes, en diferentes países, en cualquier país del mundo. Entonces, debe tener un país sede donde juntar con equidistancia y con facilidades de crédito y manejo de lo que son esos fondos. Esa es la triangulación económica. Eso también, ahí opera la triangulación económica. Triangulación económica, claro. Dime eso tú, es así. Pero, Junior, lo más importante o tan importante como lo que revelan los llamados papeles de Panamá, tan importante como lo que es la eventual participación de figuras públicas, de figuras políticas importantes en eso, debe ser el asunto de la gente que utiliza eso para evadir el pago de impuestos en sus países. Tú sabes, Junior, que no solo el pago de impuestos, porque te estoy hablando beneficiarse de facilidades, el lavado de activos, la corrupción, porque ellos se benefician de todo eso. Aquí se habló porque una cuando vez tú, pues decía, si tú antes de estar en un puesto público, tú no tienes ninguna actividad comercial, tú te agencias una o varias compañías de esa naturaleza, y te destapas después con el tiempo con una cuenta en Panamá de miles o de cientos de millones de dólares, evidentemente que usted debería explicar eso como funcionario, prima facie. Y yo digo, por eso digo que no es igual cuando usted encuentra un empresario que hace una compañía a cuando usted encuentra un político que la hace. Parecería que es igual, pero para mí es diferente y tienen connotaciones diferentes. Claro. Y usted va a encontrar en República Dominicana mucha gente. Y a lo mejor esas 486 que aparecen son los que han utilizado el método de ellos aparecer directamente como dueños de su compañía. Porque deben ser muchos más, me imagino yo. Es que la mayoría de esas offshore se constituyen, como te he dicho. ¿Quién hizo la investigación? Bueno, la investigación un centro de es una periodistas publicación que ha hecho un centro de investigación periodística internacional. Parece que filtraron
hackearon la cuenta de la oficina de abogados de Panamá, la más grande, que se dedica a administrar y constituir. De una compañía, de una porque de en Panamá ellas. hay muchísimas. Y son cuentas en Panamá nada más. Sí. Las compañías tienen acta de nacimiento en Panamá, digámoslo así. Son compañías panameñas. Son compañías panameñas. Son Pueden empresas. tener cuenta en cualquier Pero parte son del mundo. empresas. Son empresas. No apareció Gran Caimán en No, eso. en eso no está Gran Caimán. Eso es solamente Panamá. Lo que ha salido en la filtración. Por eso es que Estados Unidos no quiere paraísos fiscales. La tendencia es que se vayan reduciendo los paraísos fiscales. Fíjese cómo ya ese famoso secreto bancario de Suiza no es tan secreto bancario. Y ya. en esa cuenta aparecen nombres de políticos o compañías que le han servido de sombrilla. Compañía donde los propietarios o beneficiarios son relacionados a políticos y pueden aparecer políticos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, no, Brasil está metida en esa cosa. Hasta ahora no he visto entre los nombres que han publicado, pero tiene que haber. ¿De qué está acusado Lula y Dilma? Lo de Lula, Dilma hasta ahora se ha salvado. Lo de Lula tiene que ver más con una estructura de corrupción y lavado de activos en Panamá a través de la empresa esta Odebrecht y el caso de Entonces, que empresas grandes establecidas le sirvieron a ellos de paraguas o le daban cuarto. No, establecidas no. Ellos compraron compañías, constituyeron No, compañías. tú te refieres, el No, doctor yo se digo refiere al caso de Brasil. Esas 4 compañías de Brasil, que eran compañías tradicionales, me estaba diciendo un brasileño ayer que entre esas compañías y los ricos tradicionales de Brasil había Competencia. un choque porque Lula se asoció a esas 5 compañías. Esa es la palabrita. Él se asoció. Él promovía esas empresas, pero cobró el peaje. Se beneficiaba Es de decir, eso. cuando ellos le decían, por ejemplo, te vamos a financiar la planta de carbón, ¿qué necesitaba el gobierno dominicano? Hacer las plantas de carbón. Y un financiamiento Y cuando blando. tú dices, el presidente de Brasil me está sugiriendo una empresa brasileña que va a tener financiamiento del Banco de Brasil. El doctor y yo conocemos de eso. Con los ingenios hicieron eso. Claro. Ellos financiaron los El ingenios. Banco aquí. do Parte de la Brasil. condición para el financiamiento es la institución con que debe tomar. Pero usted no se da- Estados Unidos, Doctor. con el Exim Bank, lo hizo así. Te decía, el Exim Bank te presta dinero para un proyecto de salud aquí, pero con una condición, que tú inviertas ese dinero en 2 sitios solamente, o en infraestructura en República Dominicana, y todo el equipamiento tiene que ser comprado de fabricación americana. Esa es la condición que ellos ponían, pero no te condicionaban dinero. Ahora, en el caso de Brasil, te decían, nosotros te financiamos una autopista, pero eso lo hablaba el presidente con el presidente. Entonces, ¿cómo se le va a ocurrir a un presidente? Doctor, no solamente la financia, sino pero tiene que hacerle a una empresa brasileña. También, La condición. Sí, porque yo he visto Te doy el financiamiento, Oye, pero una pero empresa ellos de mi dieron, país, no ellos dieron cualquiera. un pasito, 2 pasitos adicionales. El otro fue, esa empresa brasileña tenía que reservar el dinero a los políticos aquí, para que no aparezca en Brasil. Es decir, y me dejan lo mío allá. Eso fue. Eso es un lenguaje, ¿verdad? No, para que la gente lo entienda más. Sí, claro. sí, me dejan lo mío allá. Pero ahora, es normal. Yo he ido a actividades donde se reciben de que se compran equipos con el financiamiento de Japón, de Taiwán, de Alemania, y son equipos de Japón, de Taiwán, de Alemania. Por ejemplo, el equipamiento de la del 911, muchas de las motocicletas son donadas por Taiwán, pero son motores fabricados hay un punto allá. que A veces que el doctor y yo, tractores japoneses. el doctor y yo nos lo preguntamos si es ingenuidad o si es verdad. Y es cuando tú haces un contrato con el Exim Bank o con el Deutsche Bank, que es Alemania y Estados Unidos, y te dicen esto: nosotros te vamos a financiar un hospital de $10 millones. ¿Está bien?
pero tú tienes que poner el 15%. ¿Cuánto es el 15%? $1,500,000. Y ellos te prestan 8,5 millones. Perfecto. Pero hay algo que ellos ponen en el contrato, que eso va a explotar un día, que es un 5% que ellos permiten de comisiones. Y Estados Unidos lo permite. Lo ponen ahí. Y ellos le dicen, doctor, ellos no ponen comisión, ellos ponen gestión. El pago del lobismo. Pero no lo ponen gestión, porque di que los proyectos hay que prepararlos, hay que preparar. Pero ese 5%, ¿eso es de la cantidad prestada o de todo, del total? No, de los 10 millones. De los 10 millones. De los 10 millones. Hay $500,000, $500,000 que se reserva para los que hacen los estudios de factibilidad, lo que presentan el proyecto y lo aceptan. Ahora, ese 5 realmente es un peaje. Ese es un peaje. Un peaje encubierto. Y el 15 hay un pedazo que es el peaje local. Porque hay un peaje de allá y un peaje de aquí. Eso, óyeme, abrieron un acceso, esos papeles de Panamá, que estaban abiertos. Yo te estoy hablando, lo que pasa es que aquí creen que eso es un chisme con Abraham Azuri. No, es que España utilizó a Panamá y a República Dominicana para hacer lo mismo, los partidos políticos. Una hermana del rey aparece ahí. Porque ahí es que está cómo se utiliza finalmente eso. Yo conozco una persona que hizo una opción, pasó una operación, y eso no es lavado de activos ni es una ilegalidad. Yo conozco otro que compró. Aquí hay cientos de personas que tienen esa compañía y en el mundo que operan bajo ese esquema. Todos los bancos dominicanos tenían un offshore aquí, inclusive el del banco, sí. el banco de Bancrédito. El principal problema fue el offshore de Panamá. Que le pagaron a los del offshore. Pero también el asunto también, yo conozco un señor que él tiene un apartamento en Panamá, entonces él tuvo que constituir una compañía por el asunto de que el nivel de la transacción inmobiliaria, si él aparecía con todo el dinero allá, voy a comprar un apartamento, lo iba a hacer sujeto de investigación, aunque el dinero fuera lícito. Entonces él tuvo que hacerlo así, con una compañía. Y hay muchas de esas compañías que tienen domicilio en República Dominicana. Es una asociación de malhechores. Hay de todo. Ellos se convirtieron en asociación de malhechores. Yo te guardo lo tuyo y tú me guardas lo mío. Y se saca de la justicia. Lo que pasa es que ahora, con la globalización, lo que hicieron fue internacionalizar el problema. Y ahora tiene el mismo valor allá que aquí. Eso fue lo que pasó. Como Chacumbele. Eso fue una asociación de malhechores, de yo te guardo tu cuarto aquí y tú me guardas lo mío allá, creyendo ellos que el brazo de aquí no iba a llegar allá y viceversa. Resultado, la globalización, los contratos, los acuerdos, aparecieron que hay intercambio de ¿qué? De información. Sí. Y ahí está el doctor, problema. ahora, no hay ilegalidad. Pero en el caso, doctor, no es intercambio de información, es que un conjunto de periodistas iniciaron una investigación y, digo yo, hackearon, porque es la única forma, accesaron a los documentos, más de 11 millones de documentos de esa compañía de Panamá, y lo han hecho público. Porque no es un asunto de Estado. Una. Esa era la que hasta de una sola, que deben haber muchos de una, más. Claro. Pero de la más grande, de la más grande. Hay cientos de oficinas que se dedican a eso. Viven de eso. Es más, hay abogados aquí, doctor, que viven de mandar a hacer compañía Panamá. Hay compañías de carpeta panameña. Pues son esas. Sí. Son esas. Ahora, ¿hay ilegalidad o es perseguible una persona que generando riquezas en República Dominicana la deposite en otro país? Sí, porque entonces se meten en el lavado y Óyeme, ya. ¿qué es lo que pasa? Los señores abogados. ¿El cargo de lavado? Sí, de una vez lo acusan de lavado. Que muchas veces hacen el negocio
con una parte de la mercancía, pero aquí pagan porque no son tampoco brutos. No, hombre, lo que Ellos pasa... dividen la cosa. No, pero mira, para que tú Para que tú entiendas, estés claro para que tú entiendas lo cómo que es la pasa. cosa. Cuando tú encuentras una compañía, Sinercon, en Panamá, Sinercon panameña, o una compañía que menciona Sinercon allá, y tú coges y le das seguimiento aquí. Esa compañía Sinercon hacía negocio. ¿Tú sabes quién tú vas a encontrar ahí? Y lo digo porque yo no soy demandable. Porque es verdad lo que estoy diciendo, se puede probar. Sinercon tuvo 2 dueños aquí. Hasuri y Osoria. Entonces, de allá te van a dar la pista para que tú inicies la investigación aquí. Ahí van a aparecer papeles de empresas normales que hacen carretera y hacen puentes y hacen asfaltan y hacen cosas. De buenas a primeras, tú te vas a encontrar en ese problema. Los políticos para depósito de las comisiones, eso no se generó aquí. Uno deposita la comisión en Panamá, o me la deposita en Gran Caimán, o me la deposita en Australia, porque no solamente en Panamá. ¿Por qué tú crees que no han hecho la auditoría de la ayuda a Haití con motivo del terremoto? Por la triangulación de ¿Pero los- por qué si era tanto dinero? Nadie te menciona eso. Hay una complicidad global. Nadie te menciona. Nosotros tuvimos un mes oyendo donaciones. Y tú sabes lo que ellos dicen, que eso era mentira, que la gente ofrecía y no daba. Pero que lo digan. De estas que ofrecieron, Lo que estas dio. llegaron y estas no. Pero yo oía, Taiwán da 10 millones, Venezuela da 20, qué sé yo, qué da 5, República Dominicana da una universidad. Pero nadie tiene eso auditado. Mira, destaparon otra olla, porque eso es Wikileaks económico, ¿tú oyes? Sí. Claro. Eso es Wikileaks Eso es económico, Wikileaks. porque los Wikileaks es político, pero estos son económicos. Tú verás, Sí, pero ahí está. No, y que El mucha de la aspecto- gente que está ahí- el aspecto político está ahí, doctor. si no, ¿Por pero qué? yo- Por la condición de muchas de las personas que aparecen ahí. porque son políticos, Son entonces ya es políticos, político. Claro. Por eso hay que separar. Pero el delito, lo que no pueden alegar es que eso es persecución política. Porque eso es lo Evidentemente que que es no. robo, Evidentemente lavado. que no se puede alegar persecución política. Que era Esa palabrita que ustedes- que era la pequeña diferencia que nos Esa separa a palabrita que nosotros. ustedes se buscaron de lavado de activos, se la ponen a todos los uniformes. Sí, cuando quieren complicarlo. Sí, le ponen lavado de activos. Y Es eso que la única complica el diferencia, expediente. la única diferencia que nosotros y yo tenemos, ¿verdad? Con relación al caso Brasil es ese. Yo digo, ¿Cuál? Que no es solo persecución política, es que metieron la mano. Metieron la mano. Pero yo te puedo decir una cosa, porque yo no soy de lo que dice, lo que yo digo es así. Cuando yo dije, yo no sabía hasta dónde ellos habían metido la mano. Ya yo tú tenías razón. En mi cabeza no cabía que un hombre como Lula iba a echar una carrera por 2 cheles. Y Felipe González, que tenga propiedad de Doctor, aquí. y uno Se me habla- cayeron todos los héroes con pie de barro. Doctor, y uno habla y usted, de 3%, pero 3% en España, que es lo que se usa allá, es mucho, pero 3% en Brasil, en una economía tan grande, son todos los cuartos del mundo. Además, yo te voy a decir una cosa, 3% de 100 pesos es 3 pesos, pero 3% de 3.000 millones es 300, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ese problema de Brasil, de España, apareció ayer hasta unas hijas de Chávez. Sí. Eso es como que a mí me guardia- digan ahora mismo. Un asistente de Chávez aparece. Un asistente, una un asunto. enfermera. ¿Cuántas cuentas de Rafael Leonidas Trujillo tú encontraste en el exterior? Ninguna. Trujillo dice, a mí hay que yo soy un ladrón, pero yo hay que a mí hay que matarme Uy, aquí. ¿tú eras de él? Ahora, porque el país entero era de él. Pero cuando a mí me digan que Fidel Castro tiene en Galicia
10 millones de dólares, yo voy a decir que no. Lo primero que yo voy a decir es que no es verdad. Porque yo tengo una idea de que Fidel Castro dice, no, yo me muero aquí. Ahora, y si me vienen con una cuenta y me dicen, ¿y esto? Hasta del hijo yo lo puedo aceptar, pero de él no. Entonces, esa situación de los papeles de Panamá va a ser un problema porque va a afectar, ¿tú sabes quién va a afectar mucho? A las empresas. Porque hay empresas que actuaron de buena fe. Porque vuelvo y te digo, cuando tú tienes una empresa y te dicen, yo quiero que usted sea la contrapartida. Mira, ahora mismo los Vicini no están contentos con Yerdó Metaldón. Los Vicini no están contentos con Yerdao Metaldón. Porque ellos creían que estaban bregando con alguien que no tenía problema. Y le dije, mira, o me compra o te vendo. Pero nosotros no queremos ser socios. Yerdao apareció con un problemita serio allá también. Hay otra cosa. Por ejemplo, si una empresa dominicana aparece vinculada a eso, a los papeles de Panamá, entonces, ¿qué se puede esperar aquí? Que Impuestos Internos venga y le diga, usted está evadiendo el pago de impuestos. No necesariamente. Porque no son actividades comerciales registradas aquí. Porque es que hay negocios, se hacen no se lo que está aquí. diciendo el doctor. Tú haces offshore para pagar impuestos, pero tienes que pagar impuestos en el país del offshore. Lo que pasa es que los paraísos fiscales son inversiones en países que no cobran impuestos. En Gran Caimán no se paga impuestos. Y tú ves que esos países tienen una economía flotante y dinámica. Sí. Porque tienen una cantidad de recursos, le inyectan porque esos cuartos lo permanentemente. usan para otra cosa. Claro, lo ponen a producir, evidentemente. Porque no es para facilitarle la vida al propietario de los recursos. Yo he parado 3 veces. Cuando a ti te dicen, tú eres la contrapartida de Odebrecht, ¿quién va a decir que no? No, nadie. Es como que venga ahora mismo el Citibank y le diga a un banco dominicano, nosotros queremos que tú seas la contrapartida de nosotros. ¿Y cómo va a decir que no? Una empresa que es líder en su país. Odebrecht es una de las empresas más grandes del mundo de construcción. Ellos construyen en Estados Unidos. Sí. Pero y ¿han sido Gutiérrez, grandes por sí mismos o Lula ayudó con ese crecimiento? No, ellos son grandes en sí mismos y Lula ayudó a su crecimiento. Las dos cosas. Hasta entrar en el territorio de los intereses de otra gente. ¿Sí? No, porque yo vuelvo y te repito, ¿qué es lo que usted quiere? Nosotros queremos una autovía del este, nosotros se las hacemos. ¿Qué problema tienen? Que el financiamiento del BID es insuficiente. Nosotros le conseguimos financiamiento brasileño, pero tiene que dárselo a una empresa brasileña. Y Normal. ya. Bueno. Entonces después se juntan las dos empresas y hacen lo trasiego. Tú me dejas lo mío allá y yo te dejo lo tuyo aquí. Y reparten. Así es. Llegó de cena. Hacen su Volvemos en repartición. breve.